cordial saludo de parte de Academia Debate y Sociedad en el espacio del podcast. Hoy estamos con Ismael Quintana, con quien hablaremos acerca de la crisis institucional del Ecuador, un tema que genera discusión y debate para toda la sociedad. Doctor, bienvenido. Por favor, explíquenos quién es Ismael Quintana, que a pesar de que usted es muy reconocido en el ámbito nacional y saben acerca de su profesionalismo, pero también para las nuevas generaciones que se están formando tanto en las universidades como también los profesionales que de alguna manera salen a la sociedad para que también un poco conozcan de estos temas. Bienvenido. Gracias, mi querido Luis. Le agradezco la invitación, le mando un saludo y un abrazo. Bueno, yo soy Ismael Quintana, yo me dedico al ejercicio de la profesión, soy abogado. Dicen que soy constitucionalista, espero algún rato realmente llegar a hacerlo a nivel de muchas personas que están delante mío o encima mío y que han honrado esta área que es tan complicada y que a veces nos tiene tan en la palestra a veces de los medios a los colegas que se dedican, que nos dedicamos a esto. Así que yo me dedico a eso, ejerzo la profesión junto con otros colegas, me dedico específicamente a este ámbito, al derecho constitucional, al derecho administrativo. ¿Qué más le puedo decir? Ejerzo la profesión, eventualmente doy clases en posgrado, posgrados vinculados al ámbito constitucional y he escrito una que otra cosilla por ahí relacionada al tema también. Así que en eso se resume mi corta carrera profesional. Perfecto, muchas gracias, Ismael. Bueno, vamos a empezar ya con la entrevista como tal. Estamos frente a una nueva realidad en el Ecuador y ya tenemos algunos antecedentes. Vamos a analizar respecto a la Asamblea Nacional del Ecuador con el juicio político, la muerte cruzada, que fue de sorpresa para estos legisladores, y posterior a ello, las elecciones anticipadas. ¿Qué se espera de la nueva Asamblea Nacional? En este sentido, vamos a empezar haciendo un análisis en retrospectiva. ¿Qué pasó con estos interpelantes del juicio político? ¿Qué pasó después del dictamen de la Corte Constitucional cuando ya propiamente empezó el juicio político y vimos esa calidad de interpelaciones y también de debate en la Asamblea Nacional, dejándonos asombrados a todos los ecuatorianos? ¿Cuál es su posición respecto a ello? Y después, ¿qué pasó con esto de la muerte cruzada? Y de ahí sí empezaríamos ya el escenario actual, que son las elecciones anticipadas. A ver, ¿qué pasó? Yo creo que la Asamblea Nacional, en términos generales, no comprendió la trascendencia y la importancia que tiene en el régimen presidencial, que es el que tenemos nosotros adoptado en la Constitución. El enjuiciamiento político a un jefe de Estado no es cosa menor. Junto al caso de la interpelación que ocurrió en el año 1933 al expresidente Juan de Dios Martínez Mera, fruto de algunos impases con su gabinete ministerial y la legislatura de la época. Este es, en materia de historia política y constitucional, quizá uno de los históricos juicios políticos que se han dado, o un intento de juicio político. Frente a eso, usted tuvo en un momento una legislatura, y yo lo dije públicamente, más allá de los cuestionamientos que eso generó, porque acá creemos que a veces las opiniones son propiedad privada de un bando o del otro, ¿no? Entonces, cuando la acusación constitucional se presentó para la calificación previa en la Corte Constitucional, eh, en el caso mío, yo puedo hablar por mí, yo siempre sostuve que esa acusación constitucional, más allá de los evidentes errores que había de forma en la redacción de la acusación constitucional, contenía una información y unos hechos que sí debían ser calificados a trámite por la Corte. Eso finalmente ocurrió. Yo por eso sostuve siempre que esa acusación constitucional sí podía pasar al trámite en la Asamblea Nacional. Finalmente ocurrió. Insisto, más allá de esos groserísimos errores de forma que fueron subsanados por la Corte Constitucional, que es algo que también sostuvimos, pese a que otros colegas decían que no, que con eso la acusación constitucional debía caerse. Pero claro, también se sostuvo que el debate en la Corte Constitucional no era probablemente un debate de fondo, es decir, la Corte tenía unas limitaciones y la gente parece que no entendió. Y cuando hablo de la gente me refiero a ese grupo de personas que apoyaban al presidente de la República, o que buscaban que el tema no pase el filtro de la Corte. La Corte no podía, por disposición expresa de la ley, hacer un pronunciamiento
sobre la real ocurrencia de las infracciones constitucionales por las cuales se pretendía el juicio político del presidente. Eso está expresamente previsto en el artículo 153 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Luego, cuando hubo esta inconsistencia en el tema de las pruebas, que no había la prueba del contrato entre Flopeg y Amazonas Tankers, y le echaban la culpa a la Corte, y nos decía es que la Corte no tenía por qué revisar la prueba. La Corte hacía una especie de checklist de requisitos y quizá lo que la Corte termina calificando como una verosimilitud mínima de los hechos por los cuales se pretendía el enjuiciamiento político, ¿no es cierto? Pero claro, decíamos, a ver, una cosa es que esto pase el filtro de la Corte y otra, que la legislatura tenga la capacidad de probar en el ámbito de la responsabilidad política esos hechos, ¿cierto? Y eso era algo que se tenía que evidenciar ya en el trámite propiamente del juicio político, tanto ante la Comisión de Fiscalización como luego ya en la interpelación que se le hizo al presidente de la República. Y ahí es donde empezamos a ver algunas falencias, si usted quiere, por parte de los legisladores acusadores. No hubo, desde mi punto de vista, contundencia probatoria en la Comisión de Fiscalización y tampoco en las interpelaciones ya ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Vi que la discusión giró en torno a otras cosas. Se empantanó en el tema de que Lazo es un corrupto, se empantanó en el tema de que no hay obras, de que no hay medicinas, bueno, cualquier otra cosa, menos el hecho por el cual debía llevarse al presidente al juicio político, según dijo la Corte, que era un posible peculado con una responsabilidad política por ese peculado, por unos contratos entre Amazonas Tankers y esta empresa pública de Flopec. Entonces sí, flojera, desconocimiento, inexperiencia, le debería decir yo, por parte de una legislatura que no tuvo la capacidad de probar los hechos que se argumentaron o que se esgrimieron en la acusación constitucional. Pero también lo otro, Luis, una incapacidad absoluta de la defensa del presidente, de haberse centrado en el debate que debía centrarse, porque a mí me parece que este juicio político se empañó con temas propios de derecho penal. Creo que finalmente en la legislatura se terminó penalizando un proceso que era de control político y que, según el dictamen de la Corte Constitucional, tenía otra finalidad, y la finalidad era sencillamente verificar si de esos hechos se desprendía una responsabilidad política del presidente. Entonces, me parece que la defensa del presidente hábilmente aprovechó la inexperiencia, el desconocimiento de los legisladores acusadores para llevar la discusión a otro ámbito, ¿no? Y usted vio ahí un desfile de expertos y toda esta cuestión que hizo que se cree un argumento de que usted, para llevarle al presidente al juicio político, por ejemplo, se llegó a decir que se necesitaba al menos una investigación previa. Por ahí los penalistas metieron boca en esto. Uno de ellos incluso compareció al Pleno de la Asamblea a decir que aquí no había ni una investigación previa, cuando la norma constitucional es clara en determinar que para ir al juicio político no se requiere enjuiciamiento penal previo. Habían otros que decían que incluso se requería una sentencia ejecutoriada. Habían otros que decían que había que probar penalmente el delito. Bueno, se empantanó la discusión. Yo en todo caso, creo que luego de eso, pues hubo las interpelaciones muy flojas. La defensa del presidente fue pésima, ¿ya? Habiendo tenido 3 horas para sacarles la madre, perdón que se lo diga así, a los interpelantes. Fue una defensa igual de mala que la interpelación. Y bueno, ya sabemos del desenlace de esto. Me parece a mí que queda la idea de un presidente que se vio acorralado y que por esa razón tomó una decisión que a mí me parece tardía y que me pareció una decisión más política que jurídica, una decisión de disolver una Asamblea Nacional a días de que se vote una moción de censura y destitución. Entonces, queda ahí en las páginas de nuestra historia el hecho de que usted tuvo un presidente a portas de una censura y destitución y que utilizó esta herramienta de la muerte cruzada, la disolución parlamentaria en este caso, parecería ser con la finalidad de evadir un juicio político. No le veo otra lectura, mucho más cuando ahora inclusive se ha anunciado que el partido político oficialista, creo, no va a presentar candidaturas ni a la presidencia y vicepresidencia y tampoco a la Asamblea Nacional. Entonces, esto suena más a una renuncia a plazos diferidos, para efectos de evitar que la Asamblea lo censure y destituya. Perfecto, muchas gracias.
¿Qué se espera respecto a esta nueva Asamblea Nacional? Porque algunas personas dicen que va a ser peor de la que ya estaba. Incluso van a algunas personas volver a estar en la Asamblea. Ya se ven algunos rostros o diríamos figuras públicas que están buscando la Asamblea Nacional en este momento. Y creo que en este momento, asimismo, deberíamos ser un poco sinceros y sensatos de que deberíamos cambiar ese chip, ¿no? Y sobre todo como sociedad, ver a personas probas para que vayan a la Asamblea Nacional, para cambiar este discurso, cambiar esta nueva realidad, porque lamentablemente los legisladores han evidenciado o se han dado a mostrar ese pobre debate, esa falta de preparación, incluso no sé qué está pasando hasta con los mismos asesores de la Asamblea Nacional. A ver, ahí hay varias cosas. Yo creo que la lectura de este tema que usted plantea tiene dos aristas, ¿no? La jurídica y evidentemente una arista política electoral. Desde lo jurídico hay que aclarar, porque a mí me parece que a partir de la suscripción del decreto de disolución parlamentaria, la gente pensó, hubo gente que me comentó que había entendido o pensado que ya no íbamos a volver a tener Asamblea Nacional y por eso la gente se contentó, porque la gente cree que no tener legislatura es una cosa De maravilla. cualquiera, ¿no? No tenemos que pagar $5,000 a esta gente, ya no van a tener los asesores, bueno. Y otra gente que dijo, es que y se sostiene hasta ahora, por ahí veo, no sé quién es, una persona, un señor, no sé si será abogado o lo que sea, que sostiene que a partir del artículo 50 de la Ley de la Función Legislativa, y se está creando todo un argumento mediático tendente a sostener que habría un impedimento legal para que los legisladores que fueron destituidos o cesados en funciones fruto de la muerte cruzada no podrían participar en estas elecciones que vienen, ¿no? Entonces, todo un ámbito mediático y argumentativo que no es exacto. Lo cierto es que jurídicamente usted tiene ya un precedente, un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional del año 2010, donde la Corte claramente ya zanjó esta discusión de si los legisladores y el presidente que fuesen cesados en funciones fruto de una muerte cruzada pueden o no ir a la elección anticipada, porque no se olvide que cuando hay la famosa muerte cruzada, en este caso una disolución parlamentaria, la otra parte de la película es que nosotros vamos, como en efecto iremos en agosto, a unas elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas. Entonces la gente que creyó que ya no iba a haber asamblea, no, sí la va a haber y la vamos Exacto. a tener ya mismo a la vuelta de la esquina a inicios de septiembre nuevamente. Si no es que esto es patente de corso para gobernar sin Asamblea Nacional, ¿ya? Entonces, la Corte determinó, haciendo una interpretación del artículo 148 de la Constitución, que los legisladores cesados en funciones fruto de una muerte cruzada sí pueden intentar una elección anticipada, es decir, para completar el periodo, porque la Corte dijo que esta es una elección extraordinaria, excepcional, que solo sirve para completar un periodo y por lo tanto no se computaría como una reelección. Entonces, legisladores que iniciaron su primera experiencia legislativa en 2021 y concluyeron en 2023 fruto del decreto 741, sí pueden optar por la elección y podrían elegirse y luego reelegirse, ahí sí, para un periodo completo 2025-2029. Legisladores que ya agotaron su elección más su reelección consecutiva o no para el ejercicio del mismo cargo. Es decir, por ejemplo, aquellos legisladores que estuvieron integrando la Asamblea en el periodo 2009-2013 o 2013-2017 o 2013-2021, por una vez, y luego fueron reelegidos, también podrían optar por la elección, porque no se entiende como reelección. Entonces, fíjese usted, y ahí viene el argumento que ya no es jurídico, sino más bien de orden político y electoral, que lo único que hemos hecho es llamar a unas elecciones para gastarnos unos buenos millones de dólares, tal vez para terminar eligiendo a los mismos cromos, a las mismas caras, a las mismas personas. Y lo estamos viendo porque usted está viendo cómo se juega ahora, ¿no? Parece que al no tener un sistema de partidos políticos fuerte, sólido en Ecuador, lo que tenemos son unas agrupaciones que constan en un registro que se llama Registro Permanente de Organizaciones Políticas, que lo maneja el Consejo Electoral, pero que no son propiamente lo que debería entenderse por partido político, por movimiento político, es decir, una agrupación de gente, de personas
que comparten ciertos postulados, ciertas tesis de orden ideológico, una visión de cómo debe manejarse desde lo político, desde lo económico, desde lo jurídico, desde lo social un país, y que buscan legítimamente alcanzar el poder, porque para eso uno tiene partidos políticos. No, acá en Ecuador no tenemos eso. Acá en Ecuador lo que tenemos son, insisto, unas agrupaciones que son de propiedad privada del dueño de la agrupación, ¿no es cierto? Y que tienen ahí en alquiler o en venta sus organizaciones para que cualquier persona que crea que tiene la posibilidad de optar por una presidencia de la República, una vicepresidencia o una legislatura, le alquile el partido o el movimiento y le inscriban su candidatura. ¿Por qué razón? Porque constitucionalmente además hay un monopolio partidista, es decir, no caben las candidaturas independientes. Usted necesita tener el auspicio o pertenecer como militante o adherente a una organización política para ser candidato a elección popular, a dignidad de elección popular en Ecuador. Entonces, yo no veo cuadros. Es decir, usted está viendo el señor Herbas, otrora candidato de Izquierda Democrática, ahora va por el movimiento Reto. O al Partido Social Cristiano auspiciando una persona que en su vida ha militado en el Partido Social Cristiano y que no sabemos qué pensamiento tiene. Sonnenholzner, eh, por la izquierda democrática, con una mezcolanza ahí entre Avanza, que no sabemos qué postura ideológica tiene, y de Suma, y así otros, ¿no? Entonces, vea usted que estamos a puertas de que Pachacutic probablemente no presente candidato a nada, candidatos a nada, porque no logran ponerse de acuerdo. La izquierda democrática lo mismo. Entonces, los partidos han tenido que ponerse en alquiler, porque además tienen una obligación legal de obtener cierto porcentaje de curules en las elecciones pluripersonales y sobre la base de eso subsistir en el registro permanente de organizaciones políticas. Entonces, eso hace que usted no vea nuevos cuadros. Yo sé que una elección presidencial y parlamentaria anticipada como la que vamos a tener le escoge probablemente a las organizaciones políticas con la bata alzada. Yo siempre dije que un decreto de disolución parlamentaria a la única organización política que beneficiaba era al correísmo, porque me parece que es la única que tiene toda una estructura organizada para efectos de enfrentar un proceso electoral. Las demás no, y eso me parece que está quedando absolutamente claro. Entonces, sí, con mucha pena hay que decir que nos aprestamos a ir a las urnas en agosto y donde probablemente vamos a tener una Asamblea Nacional igual o tal vez hasta peor que la que cesó en funciones hace unas 3 o 4 semanas. Así que, mi querido Luis, en eso hay dos cosas. Uno, evidentemente los partidos y movimientos políticos tienen la gran responsabilidad de proponernos buenos candidatos, no los vamos a tener. Y la otra cara de la moneda somos nosotros, pues usted, la gente que nos estará mirando y escuchando y yo, que somos los que finalmente cogemos un esfero y marcamos ahora el votito en plancha, porque por el sistema que tenemos, un sistema de lista cerrada, ya no hay cómo escoger entre listas, entonces uno va y vota en plancha por un partido o movimiento político. Entonces, si usted tiene ahí a los Ronis Aliagas, a las señoras Guamaní, a la señora Cordero o a cualquier otro de estos, eh, es porque usted le ha dado el voto, entonces también hagamos un mea culpa de eso, ¿no? Perfecto, Ismael. Justo eso pasa, o sea, la ciudadanía irresponsable con el voto. Además de eso, igual los partidos están pescando río revuelto, como usted decía, y incluso algunos no se ponen de acuerdo. Hasta hay peleas dentro de los mismos partidos políticos, porque la gente no sabe a quién mismo lanzar y en algunos partidos políticos que han sido de, por decirlo así, de familias tradicionales, ya van poniendo a los parientes, a los amigos, a los que han sido toda la vida, que han estado de alcaldes, de prefectos ya suben otra vez asambleístas, o sea, esta gente no se atina, pero lo que quiere es seguir viviendo la política. Por otro lado, estamos con otra problemática aquí en el Ecuador, y es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Usted recuerda que hace poco con las elecciones seccionales también ahí se eligieron a los consejeros y por ahí está el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene una ideología marcada, por decirlo así, porque incluso había sido abogado patrocinador de una figura política que es muy conocida aquí en el país y que todos es muy discutida, por decirlo así. Entonces, en este Uh -huh. sentido, así también había escuchado que por estar metido dentro de esta ideología política de Alianza País,
existía un problema en el Tribunal Contencioso Electoral Ujú. y que era posible que se le destituya a este ciudadano. ¿Qué está pasando respecto a ello? Porque incluso el señor también está haciendo algunas diligencias que no están previstas en la ley para supuestamente molestarla o intervenir en las acciones que está empleando la Fiscalía General del Estado frente a la corrupción. Vea, el presidente Lazo en esto tiene tanta responsabilidad porque una de sus ofertas de campaña fue promover la desaparición de este órgano tan inútil como es el Consejo de Participación Ciudadana. Finalmente no lo hizo y cuando nos propuso la consulta popular ya no le alcanzó, ni siquiera para modificarle las competencias y restarle la potestad nominadora. Lo cierto es que este Consejo de Participación Ciudadana, desde la enmienda constitucional de 2018, es elegido por votación popular. Pero como hasta antes de 2018 el sistema de designación de este órgano era otro, teníamos nosotros que implementar por la vía de la ley todo un sistema electoral para efectos de permitir o de regular este proceso de elecciones del Consejo de Participación Ciudadana. Y cuando usted revisa la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, se contempla un procedimiento, unas reglas, unas condiciones para que la gente que quiera postular al cargo de consejero de participación ciudadana inscriba su candidatura y agregándose como artículo innumerado al artículo 34 de esta ley del Consejo de Participación Ciudadana, se estableció como una prohibición que aquellas personas que postulen a estos cargos no pueden estar auspiciadas ni en calidad de militantes ni en calidad de adherentes y tampoco a favor de ellas se puede hacer desde el lado de las organizaciones políticas proselitismo político, porque se suponía que lo que buscó la enmienda constitucional de 2018 era despolitizar el órgano, porque se dijo que hasta 2018 en el gobierno de Correa este órgano estuvo absolutamente politizado, absolutamente controlado, y eso es cierto, por el correísmo. Entonces se dijo, no, hay que sacarle a la política de esto y dejar que realmente, entre comillas, sean ciudadanos los que entren a este órgano. Entonces, claro, cuando vino la campaña para este consejo, usted ahí vio que el expresidente Correa y su movimiento político en medio de la campaña promovían en redes sociales lo que ellos denominaron esta famosa Liga Azul, ¿no es cierto? Y le decían ahí a la gente, tienes que votar por el candidato del casillero y de mujeres este otro, y por pueblos y nacionalidades tal. Proselitismo político puro y duro Obviamente. que según esta norma se sanciona como infracción electoral grave. Según el Código de la Democracia, una infracción electoral grave debe ser sancionada, procesada y luego sancionada con la suspensión de los derechos políticos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Ahí de esa, entre comillas, Liga Azul, fueron elegidos finalmente tres de los 7 integrantes actuales eran de la famosa Liga Azul, entre esos el presidente actual del Consejo de Participación Ciudadana, que además fue abogado y abiertamente militante de la llamada Revolución Ciudadana. Y estos otros dos más, me parece que este de apellido Verduga y otra chica por ahí de apellido Saltos. Eso es infracción electoral. Es decir, se hizo ahí una campaña con abierta violación a las normas que regulan el proceso electoral del Consejo de Participación Ciudadana, provocando el cometimiento de una infracción electoral que se dio en las narices del Consejo Nacional Electoral, que era quien debía denunciar esto ante el Tribunal Contencioso Electoral para efectos de que este tribunal juzgue y sancione el cometimiento de esta infracción. Ahora estamos frente a eso porque ha habido por ahí algún comedido que ha presentado la denuncia ante el tribunal, la denuncia electoral. Y este tema, luego de una declaratoria de nulidad que se ha dado, porque inicialmente la denuncia se archivó, entonces el Pleno del Tribunal decide anular ese auto de archivo y dispone que el tema vuelva al trámite. Finalmente veremos qué decisión toma el Tribunal Contencioso Electoral, sin duda alguna, que si se obrara en estricto derecho se debería sancionar no solo, y es lo que yo he sostenido, al presidente actual del Consejo de Participación, sino también a estos dos ex integrantes de la Liga Azul que ahora son consejeros de participación ciudadana, gracias a que Rafael Correa hizo proselitismo político a su favor. De manera que veremos cómo se van dando las cosas, pero usted sabe
mi querido Luis, que este es el país de los hechos consumados y como viene una época electoral, probablemente los cálculos que se hagan en el Tribunal Contencioso Electoral hagan que el tema se quede ahí y tengamos al señor Vera y compañía para rato en el Consejo de Participación Ciudadana. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con esta entrevista del podcast y es el tema de la fiscal general del Estado. Amenazada, está con, hace pocos días, prácticamente no solo a ella, sino también a una de sus familiares. Y por otro lado, también le quisieron suspender en el ejercicio de su profesión como fiscal general del Estado, cuando ella está sujeta a control político, más no a un control disciplinario como un fiscal, digamos, a un fiscal de primera instancia o a un fiscal provincial, ¿no? Que él sí podría estar sujeto al control disciplinario. Pero tenemos la sorpresa de que a la fiscal en una noche ya querían suspenderle de su ejercicio profesional y de sus funciones como tal, respecto a las funciones como tal en la Fiscalía General del Estado. Y han estado atrás con una persecución total en contra de la Fiscal General del Estado, porque sin embargo hay algunas investigaciones en contra de algunos sujetos políticos que han estado inmersos en delitos de corrupción. Ventajosamente creo que ese intento falló, o al menos hasta aquí. La fiscal general del Estado es una funcionaria de periodo fijo y que está sujeta, claro, que a un régimen de controles y responsabilidades, pero no por parte del Consejo de la Judicatura. La fiscal Obviamente. general del Estado está sujeta al control político de la Asamblea Nacional, es sujeto pasivo de juicio político, según el artículo 131 de la Constitución. Por supuesto, está sujeta también a los controles administrativos de la propia Contraloría General del Estado, como cualquier funcionario público. Pero ¿qué es lo que pasa? La semana anterior se reúnen o intentaron reunirse en una sesión entre gallos y medianoche los amigos del Consejo de la Judicatura para tomar una decisión sobre la base de un informe que había elaborado la unidad de control disciplinario del Consejo de la Judicatura, recomendando, se decía en el documento que se filtró en las redes sociales, la suspensión de la fiscal general del Estado provisional, hasta por 90 días, 3 meses, del cargo para iniciarle un sumario administrativo fruto de una denuncia que había presentado este conocido colectivo Acción Popular, Acción Jurídica Popular, por el tema del supuesto plagio de la tesis de la fiscal, argumentando que eso era infracción administrativa. Lo cierto es que el Consejo de la Judicatura no ejerce potestad de control y de disciplina respecto de la fiscal general del Estado. Por una sencilla razón, la fiscal, según el artículo 42 del Código Orgánico de la Función Judicial, está expresamente excluida de la carrera judicial y de la carrera fiscal, no forma parte de esas carreras. Es decir, no es una funcionaria de carrera de la función Exacto. judicial. Y por lo tanto no está sometida, según el artículo 102 de este mismo Código Orgánico de la Función Judicial, al control disciplinario. De hecho, la norma indica claramente que la fiscal está excluida de esa carrera y por lo tanto no es controlable desde el ámbito administrativo y disciplinario por parte del Consejo de la Judicatura. Incluso el 290, para abundar un poco más, del propio Código de la Función Judicial, establece cuáles son los casos de cesación definitiva del cargo de las máximas autoridades de las entidades autónomas de la función judicial, como es el caso de la Fiscalía. Y cuando se refiere a la destitución, entre otras, muerte, renuncia, terminación del periodo, habla de la destitución. Expresamente habla de la destitución en los términos del 131 de la Constitución, es decir, por la vía del juicio político. Yo creo que esto para cualquier estudiante de derecho estaba claro, ¿no? La fiscal entonces no está sometida a la potestad disciplinaria y por lo tanto el Consejo de la Judicatura no solo que no podía, ventajosamente no lo hizo, eh, suspenderla provisionalmente, sino que tampoco puede en su contra iniciar un expediente disciplinario con miras a sancionarle administrativamente por el cometimiento de alguna de las infracciones tipificadas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Insisto, creo que no sé qué razones les llevó ventajosamente a no instalar esa sesión, porque si se hubiese tomado esa decisión, ilegal por supuesto, habrían cometido delito.
¿ah? Usurpación de Delito, funciones. delito flagrante, y usted lo ha dicho, exactamente, eh, entre otras consecuencias que se hubiesen producido. De tal manera que yo creo que sí, la fiscal está sitiada, está amenazada, y por esa razón ahora usted ve que incluso la fiscal ha tenido que pedirle a la Corte Constitucional, y lo ha hecho bien, creo, que active la fase de verificación, de seguimiento al cumplimiento de aquel dictamen de mayo de 2019 que irregularmente, le debo decir, blindó las designaciones que hizo el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Yo nunca estuve de acuerdo con ese dictamen, eso también me valió ahí algunos cuestionamientos. Yo sostengo que vía jurisprudencia usted no puede limitar el ejercicio de una potestad pública que es natural, que es inherente a cualquier órgano del poder público, como es la potestad de autotutela administrativa y la potestad dentro de aquella, la de revisión oficiosa de sus propios actos nulos. Pero bueno, hay un fallo de 2019 que dice que eso no se puede hacer y el fallo está para cumplirse, más allá de que pudiésemos discrepar, como es mi caso, con ese precedente de la Corte. Así que yo creo que ese precedente blinda el nombramiento de la fiscal y creo que frente a eso no hay nada más que hacer, salvo que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, estimasen que son kamikazes y que deberían tomar una decisión contraria a esa orden legítima de autoridad competente y quieran ganarse un proceso penal, o que los vocales del Consejo de la Judicatura obren sin tener competencia para aquello y también quieran ganarse otro proceso penal por arrogarse unas funciones que no tienen, por simular y usurpar función pública, porque insisto, el único órgano que puede controlar a la fiscal es la Asamblea Nacional desde el plano político y a lo sumo, la Contraloría General del Estado, que tal vez pudiese iniciar un examen especial respecto al proceso de designación de la fiscal, pero eso solamente podría ocurrir en el evento de que la Universidad Central, que es la universidad donde la funcionaria se graduó, dijera que hubo plagio y le retirara el título y se armara todo ese relajo. Solamente en ese caso uno diría, bueno, ahora sí hay una confirmación por parte del órgano que correspondía, académicamente hablando, que es la universidad, que ha dicho que efectivamente aquí hay un plagio, aquí hay una copia, aquí hay una cuestión de esas, le retira el título y por lo tanto ahora sí Contralor General del Estado proceda a hacer un examen especial a este concurso y sobre la base de eso determine las responsabilidades que correspondan. Correspondientes. Pero fíjese usted cómo la cosa se hace en orden, ¿no? Acá no, acá sin tener todavía las pruebas que sustenten aquello, se pretendió utilizar políticamente al Consejo de la Judicatura, se ha pretendido utilizar al Consejo de Participación Ciudadana sin tener, insisto, un dictamen por parte de la Universidad Central, sosteniendo que ha habido un plagio y sobre la base de eso quieren que la fiscal general del Estado sea apartada a como de lugar del cargo. Ventajosamente, insisto, creo que van reculando de eso, pero me parece que hay un plan bastante estructurado por parte de una organización política que, a mi modo de ver, es el correísmo, que naturalmente quiere a la fiscal general del Estado fuera del cargo porque le resulta incómoda, ¿no? Les resulta incómodo. Y es muy posible de que si es que no hubiera existido la muerte cruzada, hubiera venido un juicio político en contra de la fiscal general del Estado. Es muy posible. Y es muy posible que eso ocurra, mi querido amigo, porque, le insisto, la siguiente Asamblea Nacional va a ser una asamblea mucho más conflictiva que la actual. Es decir, vea, y espero que con esto no se diga que uno es correísta, pero la organización política que mayores posibilidades tiene, no digo de tener mayoría absoluta, pero sí de tener un buen número de curules, es el correísmo en la siguiente Asamblea Nacional. Y naturalmente, para censurar y destituir a la fiscal vía juicio político se requieren solo 70 votos. Estimaciones que se hacen más o menos le darían al correísmo unos 60 votos, unas 60 curules. Entonces, las cosas para la fiscal pudiesen complicarse con la instalación de la nueva Asamblea Nacional, dependiendo cómo esté conformada. Algo que también había escuchado en las noticias es respecto a cómo querían, a través de un juzgado de allá de la estratosfera, por decirlo así,
querían sustituirle las medidas cautelares a Rafael Correa, cuando él no tiene medidas cautelares como tal, sino él ya tiene una sentencia condenatoria. Y se entiende cuando tiene una sentencia condenatoria que él ya no puede ser, en este caso, sujeto a elección popular, o sea, prácticamente, porque se entiende que tiene una sentencia condenatoria e incluso hay una consulta popular, un referéndum, me parece que respecto a eso, que él dentro del periodo, hace poco tiempo fue ese tema. Entonces, en este sentido, ¿cómo el señor pretende a través de medidas sustitutivas tratar de cambiar la realidad cuando el señor tiene una sentencia condenatoria y el señor se encuentra en condición de prófugo? Bueno, usted lo ha dicho, hay una sentencia condenatoria ejecutoriada en contra de Correa. Eso desde el plano constitucional, político, electoral, lo proscribe perpetuamente, por si acaso, perpetuamente, según el 113, número 2 de la Constitución, de ser candidato o aspirante a cualquiera de las dignidades de elección popular. Por un lado es eso. Por otro lado, él tiene los derechos políticos suspendidos, por lo tanto, no puede ejercer ninguna función pública, no solo cargos de elección popular. Eh, pero se especulaba la anterior semana, pese a esto, que ya es claro, porque ya se discutió en el proceso electoral de 2021 sobre una eventual candidatura a la vicepresidencia por parte de Correa. Este, Correa incluso agotó sus probabilidades de reelección. Él ya no puede ser candidato a la presidencia de la República, aunque el señor no hubiese cometido el delito y no hubiese sido condenado. Él no puede ser candidato a la presidencia de la República y tampoco a la vicepresidencia. Eso es algo que lo sostuvimos en la elección 2021, algunos. ¿Por qué razón? Porque la Constitución extiende los requisitos, inhabilidades y prohibiciones del régimen de candidaturas para los que aspiran a la presidencia de la República, también al caso de la vicepresidencia. Eso dicen los artículos 149, 150 de la Constitución. Entonces, Correa tampoco puede aspirar a una vicepresidencia. Luego dijeron, no, es que en la Asamblea. No, nada. El señor está condenado. El señor, si viene acá, Exacto. tiene que irse a una cárcel a cumplir una pena privativa de libertad. Ahora, ¿esa condena hasta cuándo va a durar? Bueno, hasta que los señores terminen de tomarse el poder gracias al acto de desprendimiento del presidente Lazo, y lo harán a fines de este año. Cuando llamen a la siguiente Asamblea Constituyente y cambien todo este sistema que tenemos ahora. Es decir, por eso yo le insisto, al día de hoy, actualmente Correa no puede ser candidato y las normas nos dicen que no lo podría ser a perpetuidad, ¿ya? Pero eso no le garantiza que acá se haga lo que el correísmo ya hizo en 2007 y 2008, que es llamarse una constituyente, cambiar las reglas del juego y sacar al fiscal, sacar al procurador, sacar a los superintendentes, sacar a la Corte Nacional, sacar a la Corte Constitucional, cambiar todo, poner a los panas y hacer lo que se especula que quisieran hacer, que es intentar por la Corte Nacional de Justicia un recurso de revisión en materia penal para efectos de dejar insubsistente la sentencia condenatoria ejecutoriada en el caso Sobornos. Eso sería lo que podría ocurrir. Puede ocurrir, más allá de que los recursos en materia penal, los recursos de revisión, son rigurosos y tienen causal y requieren prueba nueva y todo ese tema que yo diría que lo converse con un penalista, pero me parece que ese es el plan que esta gente tiene y que no está lejos de poder ejecutarse. Así que si uno cree que Correa está perpetuamente proscrito de la política, es alguien o que no ha vivido en el país o que no ha abierto un libro de historia del Ecuador o que desconoce el modo en que obran nuestros políticos acá. Perfecto, súper interesante este particular, porque de alguna manera es parte de esa realidad que está viviendo el país y que preocupa a los ciudadanos, mientras que otros están contentos, pero ¿a qué costo del país, no? ¿A qué costo del país pueden llegar todas estas consecuencias de volver a este sistema? Por otro lado, ¿qué opina, doctor, respecto al Consejo de la Judicatura y a la designación del doctor Wilman Terán Carrillo como presidente del Consejo de la Judicatura? Y actualmente también existe un proceso y ya va para formulación de cargos de parte de la Fiscal General del Estado por tráfico de influencias en contra de dos consejeros y un juez.
que de alguna manera también la Fiscalía anunció la semana anterior que llamaría a formulación de cargos la Corte Nacional. Aquí también como que están las cosas medias turbulentas, diríamos así. Como en todo lo que pasa en el país, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Yo al doctor Terán no lo conozco. Eh, ha sido regularmente nombrado, era lo que correspondía. Es el delegado de la Corte Nacional de Justicia que de pleno derecho debe presidir el Consejo de la Judicatura. Creo que sus intervenciones no son del todo ortodoxas, eso sí, por lo que he podido ver. Pero más allá de eso, ¿qué le puedo yo decir? No he visto actos de corrupción y ese tipo de cosas que sí las veíamos en las épocas de Yalc, en las épocas de Paulo Rodríguez, en las épocas de María del Carmen Maldonado incluso, e incluso en las épocas de Fausto Murillo, del interinazgo de este tipo, que estuvo un año al frente del Consejo de la Judicatura, haciendo cosas peores. ¿Ya? Porque en el caso de Terán, ¿qué es a lo mucho lo que uno puede decir de Wilman Terán? Honestamente hablando, que el tipo sobreactúa, que habla feo, a mí me parece eso. ¿Ya? Pero se le ha pillado haciendo una que otra cosa irregular como las hizo Murillo frente al Consejo de la Judicatura, removiendo jueces, persiguiéndolos, incluso presentando pues acción de protección. Usted recordará cuando a Murillo el Consejo de Participación Ciudadana lo destituyó por orden de la Contraloría General del Estado. ¿Qué hizo Murillo? Irse por ahí a algún cantón, me acuerdo en dónde, a presentar acción de protección para evitar su destitución. Cosas chuecas, ¿no? Entonces, habrá que ver qué pasa con Terán. Yo no puedo yo decirles que he visto algo irregular. Lo otro me preocupa. Si es que No se le hubiera llevado escucho. a cabo la suspensión de la fiscal, ahí sí hubiera sido un precedente bastante absurdo Naturalmente, pues y hubiera sido tal vez algo lamentable. si eso hubiese pasado, tal vez Terán y el resto de vocales estarían en prisión preventiva procesados por un delito flagrante. De Yo por eso digo, usurpación de funciones. Perfecto. afortunadamente eso no ha ocurrido. Así que veremos. Sobre lo otro, esperemos a ver también qué es lo que ha pasado con este caso de posible tráfico de influencias. Exacto. Bueno, estimado doctor, ya para llegar a la parte final, ¿cuál es su criterio respecto a la corrupción en el Ecuador y cómo combatir esta crisis de institucionalidad? Es algo que nos preocupa, es algo que nos preocupa como sociedad y que debemos ir cambiando el chip en algunos aspectos. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarle a usted cuál es su criterio respecto a ello, ya para terminar esta entrevista. Bueno, yo creo que primero esperemos a ver cómo nos va en la elección de agosto de este año. Sobre la base de eso vamos a tener al menos algo de certezas de qué va a pasar en el siguiente año y medio. Ya sabemos, si retorna el correísmo hay asamblea constituyente fija. Y si el correísmo no retorna, yo creo que igual en este gobierno que va a ser un gobierno de transición habrá que ir pensando en algunas reformas constitucionales al sistema institucional del país. Yo creo que ya estuvo bueno de seguir con esto del Consejo de Participación Ciudadana, es algo que en algún momento hay que tomar al toro por los cuernos y desaparecer a este órgano. Eh, creo que hay que revisar las competencias del Consejo de la Judicatura. No soy partidario de su eliminación, pero sí de morigerar a nivel constitucional y legal algunas atribuciones que permiten el exceso y la arbitrariedad administrativa por parte de estos funcionarios. Habrá que ver en algún momento también las competencias de la propia Corte Constitucional. Fíjese usted, tenemos tantos conflictos ahí y trabajar en profundas reformas del sistema electoral. Creo yo que si nos centráramos en eso, algo podría mejorar el tema. Creo que en algún momento hay que devolverle una verdadera autonomía a la Fiscalía General del Estado. No esa autonomía mamarracha y mediocre que le quería dar el presidente Lazo con la consulta de febrero pasado, sino una verdadera autonomía, es decir, que deje de pertenecer y de depender técnica, financiera, económica, administrativamente a la función judicial y específicamente al Consejo de la Judicatura. O sea, que la Fiscalía sea lo que fue hasta la Constitución del 98, un órgano absolutamente extra poder. Pero bueno, veremos cómo se van dando las cosas, ¿no?
Bueno, quiero agradecerle, estimado Ismael, por haber estado aquí en el podcast de Academia Debate Sociedad. Sin duda es un gran aporte para nuestro país, sobre todo para las generaciones de estudiantes y profesionales del derecho. Hablando así, a los actuales que se encuentran frente a los diversos conflictos que se generan dentro de nuestra sociedad. Les invitamos a que sigan este podcast en el canal de YouTube, Spotify y las redes sociales que tenemos cargando. Muchas gracias y espero que una próxima oportunidad me acompañe. Seguro que sí, Luis. Le mando un abrazo y un saludo a quienes nos miran y nos escuchan. Un abrazo, estimado Ismael. Que tenga una excelente tarde.